Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya hemos visto varios ejemplos de camas plegables que ustedes han visto en nuestro canal, que hemos usado el tipo de herraje que ustedes ya han podido ver en las imágenes anteriores, pero han surgido varias dudas de cómo hacer la correcta instalación de este tipo de herraje. Así es que en este video vamos a tratar de vislumbrar todas las dudas, qué cosas tienes que considerar, no solamente al momento de instalar tu herraje, sino las medidas que tienes que considerar antes de empezar tus proyectos. Pero vámonos a los datos, vamos a ver qué es lo que tenemos que considerar para poder hacer nuestro proyecto de una manera correcta. Pues bien amigos, una vez que ya hayan adquirido su herraje y lo tengan en la mano, les vamos a compartir esta guía de instalación impresa que vamos a complementar con este video. En esta guía vamos a encontrar estos planos o estas vistas del exoesqueleto de la estructura para nuestra cama plegable. Y vamos a tener la vista frontal, la vista isométrica. En la siguiente vista isométrica vemos cómo la base la estamos bajando. Y en la siguiente veremos nuestra vista lateral del exoesqueleto, lo que necesitamos para armar nuestra cama. Y pues vamos a los datos puntuales, ya sea que la vayas a hacer individual vertical, individual horizontal, matrimonial vertical, matrimonial horizontal, queen size vertical, queen size horizontal, king size vertical y king size horizontal. Cualquiera de las modalidades vamos a tomar las siguientes consideraciones. Como ustedes vieron en nuestros videotutoriales de la construcción de estas camas, hicimos una caja, un exoesqueleto donde entra esta base de cama, y el primer dato que nos vamos a encontrar es la altura a la que debemos de instalar nuestro herraje dentro de este cajón o este exoesqueleto. En este caso lo estamos poniendo aquí a 25 centímetros de altura. Y hacia adentro de nuestro mueble vamos a considerar 5.8 o 58 milímetros. Si nos vamos al siguiente diagrama, vamos a ver la medida que necesitamos desde la parte de atrás de nuestra base hacia el frente, y va a ser de 73 milímetros o 7.3 centímetros. La siguiente medida que vamos a ver aquí es una medida muy importantísima, que es la medida entre la pared de nuestro cajón, donde va a entrar nuestra base, y la misma base, que en este caso es de 4.3 centímetros o 43 milímetros. Esto lo tenemos que considerar tanto del lado izquierdo como del lado derecho y sumarlas. Existen muchas variables a la hora de que hacemos una cama plegable, como las diferentes que les hemos compartido. Por eso es importante que vean los videotutoriales de las que hemos hecho, para que vayan considerando estas opciones, porque aquí va a depender mucho de la altura de nuestro colchón, porque los podemos encontrar desde 20 centímetros ya hasta 35 centímetros. Eso nos va a ir cambiando o modificando las medidas para evitar las colisiones, que es lo que vamos a ver en el siguiente diagrama, que en este caso estamos considerando un colchón, digamos que estándar en la altura, que es de 30 centímetros, para que no exista colisión. Son las medidas que estamos considerando y que ya les mencionamos. Una es la colisión en la parte de arriba del colchón, y otra es la colisión que se genera en la parte de abajo de la base de la cama. Ahora bien, algunos de nuestros modelos de herraje llevan esta pata, que también es una pata abatible, que vamos a poder meter dentro de la estructura de nuestro mueble o de nuestro cajón, y esta pata tiene una altura de 25 centímetros, y en el siguiente diagrama se las estamos poniendo a qué medidas sugerimos que vayan colocadas, es decir, más o menos a 63 a 6.3 centímetros desde el frontal de nuestra base hacia adentro, considerando el centro de la pata, y la altura hacia arriba de 40 milímetros o 4 centímetros. El dato que les dimos, que les remarqué que es muy importante, es respetar los 43 milímetros que necesitamos entre la separación de nuestro cajón y la base, porque necesitamos que nuestro herraje quede exactamente pegado como aquí. Ustedes pueden ver la base que tenemos, la base del herraje, que aquí la podemos representar en el diagrama como tipo L, y la contra, como pueden ver, no debe existir ningún espacio entre la base tipo L y el redondo, que es de 5/8, debe quedar pegado hacia la pared de nuestra base tipo L. En ambos casos es importantísimo
que consideremos este detalle. Por supuesto, como ustedes pueden notar, vamos reforzando esta explicación con imágenes de los mismos proyectos que hemos hecho de las camas plegables que ustedes pueden encontrar en nuestro canal. Por si no las han visto, pues puedan buscarlo. Y otra recomendación que te puedo dar, que puede ayudarte bastante bien, es que calcules el peso de tu base ya una vez terminada, según el material que estés ocupando, la madera, según su densidad, y el peso de tu colchón. Estos datos te van a ayudar para poder pedirnos los pistones adecuados, ya que existen varios tipos de pistones que podemos mandarte según tus requerimientos, porque los tenemos desde 40 kilos, 60 kilos, 80 kilos y hasta de 100 kilos de fuerza cada pistón. Así es que si calculas el peso de tu base, podemos ayudarte mandándote los correctos. Pero ahora bien, Juan Pablo, ¿dónde adquiero este herraje? Recuerden que si ustedes quieren adquirir este herraje ya lo pueden hacer directamente con nosotros. Por favor, escríbanos al siguiente correo que les está apareciendo aquí abajo, o también pueden entrar a la página de www.herrajesmoreno.com. Ahí también pueden adquirir este producto, pero para que les puedan hacer el descuento correspondiente, tienen que mencionar que lo han visto a través de nuestro canal. Amigos, pues espero que este video les haya servido bastante bien, que hayan podido despejar las dudas que a veces surgen. Si aún así les ha quedado algo que necesiten saber, pues por favor déjenos un comentario en este video. Como siempre, yo les dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que lo puedan checar, y yo los veo en el próximo video.